Buenas noches, Pablo. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. Muchas gracias a vos. Gracias por invitarme. Antes de hablar de algunas películas en particular, que la verdad tus ediciones me han encantado y gracias a lo que has hecho, pues bueno, continúa con el tema de la edición y todo esto, pero aclárame una duda. En este tema, aquí en Colombia, muy conocida Shakira. ¿Tú hiciste la edición del video de Lion and the Record? Ya, sí, sí, sí. Hice esto Buenísimo. con Ramiro y con Esteban Sapir, sí, que fue un documental y a la vez todo el recital en Rotterdam y toda esa gira, que fue el primer crossover, ¿no? Que hizo ella. Sí, 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 fue increíble, fue increíble. Aparte llevó bastante tiempo de edición eso. Fuimos incluso a España, donde ella estaba viviendo, y editamos incluso con ella, todo fue espectacular. Bueno, Esteban Sapir es el mismo que hizo de Aerial, ¿no? El que quedó ganador en el Argentinian Film Critics, ¿verdad? Sí, hizo La Antena, sí se llama La Antena, sí, sí, y había hecho una película antes que se llamaba Picado Fino, que es Ah, muy buena. Picado Fino, muy buena. Eh, sí, es un director muy, muy conocido en Argentina, después se dedicó más a la publicidad, pero es muy conocido, muy conocido. Sí, estuvo bueno el proyecto ese con Shakira, ¿eso sos fanático de Shakira? Claro, mi hermana también, muy bueno. O sea, toda la Sí. familia. Es que ese video estaba muy bien construido porque da imágenes, fragmentos, todo eso en el concierto se vio excelente. O sea, estuvo súper bueno. Ah, y además se hizo medio a lo grande, ¿no? Porque es como el mismo equipo que filmó el recital en Rotterdam, por ejemplo, era el mismo equipo que filmaba los recitales de Pink Floyd y todo eso. Entonces digo, era un salto a algo grande, fílmico. Y el documental también fue divertido, ella actuando. La verdad que sí, fue una experiencia bastante interesante. Por supuesto, está también Ramiro Ulla, ¿no? Ramiro Ulla era un creativo muy conocido en Argentina. Es un creativo, no lo quiero matar. Está vivo. Uno de los tipos más creativos de Argentina, realmente. Qué bueno, gracias por aclararlo y muy bueno, muy buena edición. Bueno, está respecto también a la de Un novio para mi mujer y Dos hermanos. Bueno, que también referencio que se me había descachado que es una producción que vi hace poco y que estuvo súper buena, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te gustaron esas dos? Sí. O sea, yo vi todo eso y yo dije, wow, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para manejar tanto tiempo? Porque son horas de edición. Si fue difícil el tema del concierto de Shakira, me imagino que fue difícil también manejar otros temas de las películas. Sí, es como muy distinto porque en un caso es algo más narrativo, entonces generalmente tiene más todo un desarrollo de preproducción y todo un trabajo previo, pero sí, son cosas distintas, son cosas distintas. Sí, esas dos películas también son muy distintas, una es más una dramedia y otra es más como una comedia. Uno para la mujer fue muy exitoso en Argentina y después se hicieron muchas remakes, que es como que está la versión mexicana, está la versión de diferentes lados. Ese es un guión de Pablo Solars, que es un guionista muy conocido en Argentina. La dirigió Juan Taratuto. Actúa Adrián Suar, que también es un actor muy conocido en Argentina y un productor muy conocido. La produjo Patagonic. Sí, también fue realmente. Y actúa Valeria Bertuccelli, que es una genia total. Pero se hicieron muchas remakes, ¿eh? Incluso hay una versión coreana, una versión italiana. Cambian un poquito cada una. Incluso hay un capítulo de Los Simuladores que es muy parecido. Un capítulo que salió antes. Pero es un capítulo de Los Simuladores que es muy, muy, muy similar. Muy similar. Lo bueno es que los títulos de Argentina son más conocidos en el extranjero porque fíjate que muchos no conocen un cuento chino, ¿no? Sí, Pero en español. Pero cuando se dice China's Takeaway, lo lo conocen. reconocen totalmente, sí, porque jamás pues había visto a Darín haciendo ese papel. O sea, jamás me imaginé eso porque siempre a Darín lo veo Un pues papel más serio. más serio, más oscuro, más como tipo tirando a terror, pero ese es diferente, ¿no? No, yo creo que Darín es uno de los mejores actores de Argentina, indudablemente. Y él en realidad en sus comienzos empezó en comedia. O sea, realmente lo que pasa es que después se hizo más conocido después de Nueve Reinas y después de, ¿cómo se llama? El hijo de la novia. Entonces, esas dos películas como que lo pusieron quizás en un lugar un poco más serio.
Después hizo Laura, también que es muy así, muy más serio. Pero siempre dejó un lado para la comedia. Bueno, en este caso, en un cuento chino, es una comedia, es un chino que lo vuelve loco, ¿no? Básicamente. Pero también tiene ese lado de veterano de Malvinas, de tipo que tiene como una rectitud en su vida, que cree que las cosas, que si le dijiste que hay 6 tornillos en una caja, tiene que haber 6, no tiene que haber 5. Y es como una persona así como muy noble. Y es el tipo que, si bien se genera como esa especie de pareja despareja, ¿no? Como que si bien quizás no aguanta a este chino, igual lo ayuda. Es como que es noble, en realidad es un tipo bueno. Y sí, es divertida la película. Esa la dirigió Borenstein, que es un gran director de Argentina, que después hizo 2 películas más. También ganó 2 veces el Goya, Borenstein, con otras películas, o sea que realmente es muy bueno, Sebastián. El hijo de Tato, que era un humorista muy conocido acá. Yo a Darín también lo conocí, bueno, aparte de un cuento chino, también lo conocí por Nieve Negra, con Leonardo Sbaraglia, que también Muy es buena. otra película muy buena. O sea, Excelente, excelente. entre Darín y Sbaraglia se dan siempre en ese aspecto de actuación. Sí, yo Claro creo que que hay buenos. ellos dos han como acaparado un poco ¿no? Son muy buenos los dos, son muy buenos los dos, sí. Y los dos tienen como un comienzo muy distinto, es Baraglia más en la televisión, Darín también. Darín empezó muy chiquitito, que era un niño actor, pero en un momento los dos hicieron como ese cambio a... O sea, eran muy buenos, fueron muy buenos siempre, ¿no? Pero en un momento hicieron un cambio a algo que es excelente. Es como que en un momento los veías, los ves y, bueno, Baraglia también, Leo, actuó con Almodóvar, o sea, es que hicieron como un salto total. Darín también con Sergey en España, o sea, es como, sí, se volvieron actores internacionales, ¿no? Como de otro, saltaron se pusieron otros desafíos en la vida y encontraron una manera de actuar realmente brillante. Igual ya eran buenos, ¿eh? Porque si vos ves los programas infantiles o, por ejemplo, Leo Baraglia hacía programas cuando era joven en televisión en Argentina, viste esos programas que quizás son muy populares, en donde sale toda una camada de actores. Y en general esa camada de actores son muy buenos. Ahí quizás los ves muy frescos y que todavía están un poco verdes, pero los ves con pasta ya. Ya hay gente que tiene talento, como que decís, ah, bueno, quizás no están en un programa para que se luzca tanto, pero ya los ves con ganas. Indudablemente eso después desarrollado y estudiando y todo, han ido muy lejos, los dos. Hay una edición que tú hiciste del caldo Darín que es diferente. Bueno, aparte del secreto de tus ojos, también está la de El amor menos pensado, que es distinta, ¿no? Es como Sí, más amor. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El secreto de sus ojos yo no la hice, ¿no? Esa no. No, Yo no, la que hice. no, es referencia. Sí, sí. Sí, esa es una película de Juan Vera, que la ópera prima de un productor muy conocido en Argentina, con Mercedes Morán, que también es otra actriz muy conocida. Y sí, es como un guión que cuenta esa historia de un matrimonio de mucho tiempo que llegan a un punto en donde deciden separarse y prueban por su lado, ¿no? Es como que cada uno prueba por su lado. Es casi como un agotamiento y que de alguna manera después los lleva a elegirse nuevamente de alguna forma. Es un poco un viaje también, sí, interesante, particular de ver. Sí. Me acordaba de la película también de Leonardo Sbaraglia, bueno, aparte de todo, bueno, que lo conocen como La Noche de los Lápices, pero también está la de Tanguito, La Noche del Tango, que esa es Claro, él tiene, clásica. tiene un papel ahí, claro, tiene un papel más chiquito, pero tiene un papel. Sí, 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 sí. Sí, sí, el protagonista es Fernán Mirás, pero él tiene un papel bastante importante ahí, muy importante. Sí, sí, sí. Oh, está Sí, muy sí. bueno. Y La Noche de los Ahora, Lápices también fue muy importante en sí. Argentina porque fue como la primera vez de las primeras películas que... Existieron varias películas sobre la dictadura y sobre los desaparecidos, pero fue como la primera película en donde se expuso un tema bastante duro y fue bastante popular la película, una película de Héctor Olivera que fue bastante popular en su momento
y uno vio como algo sorprendente, ¿no? Porque eran esos jóvenes que reclamaban por un boleto estudiantil y terminaron desaparecidos. Adelantando, continuando sobre el tema de su edición, está también Vaquero y el tema de fase 7. Fase 7 es distinta, ¿no? Porque es algo de, bueno, es una locura total. Y Fase 7 es la ópera prima de un amigo que se llama Nico Goldberg, que es un editor, pero que también dirige. A partir de ahí empezó a dirigir. Y sí, es como una película de ciencia ficción que transcurre todo en un edificio. También se podría interpretar, es como una especie de Eternauta, pero chiquitito. Este es como un Eternauta sin plata. Todo en un edificio y está todo basado un poco en la paranoia que se genera a partir de una enfermedad y de cómo la gente se empieza a matar entre ellos y empiezan las bandas y ese tipo de cosas con el encierro. Lo loco es que esa película, que toca el tema del, como Nico le puso el tema como de esta especie de nuevo orden mundial y una especie de pandemia y un virus. Lo loco es que no había pasado la pandemia. Entonces es una película que se hizo, quiero, no sé muy bien ahora, bien precisamente, pero se hizo 3 4 años antes de la pandemia. O sea que no había noción de que podía haber algo así. De premonición. Sí, fue algo muy raro. Es como, incluso nosotros le decíamos en chiste a Nicolás como, bueno, es culpa tuya, ¿viste? La pandemia. Es como que la llamaste. Es como, ¿viste? Como vos, es culpa tuya. O sea, fue realmente, dijiste que iba a pasar esto y pasó esto. Que te encierran y no puedes salir, que es un poco lo que les pasa a ellos. Eh, fue medio, sí, impresionante, impresionante. Cuando lo hacías te parecía que era un chiste, che, esto no va a pasar nunca, que es una película, una fantasía. Y 4 años después estamos todos encerrados, que no podemos salir. Bueno, aparte de hablar sobre eso, está, o nuevamente, ¿no? El tema de Darín, tesis sobre un homicidio. Bueno, Mira, esa es es muy, es una joya total. ¿te gustó esa película? Sí, y es muy distinto, o sea, a lo que ha hecho Darín. Sí, es más como un policial, pero más cerebral, ¿no? Como un poco más. Es como un duelo entre especie de este profesor y su némesis. Y, y lo que tratan un poco es de. El director se llama Hernán Goldfield, es un amigo, es muy buen director, muy buen director. Ha dirigido, ahora dirigió El Jardín de Bronce, dirigió un montón de cosas. Es un gran director. Esa era su segunda película. Su primera película era una comedia y esta película es más como un policial. Sí, y es muy interesante no solo los climas que logra, me parece a mí, sino también eh, lo visual, ¿no? Es como, es una película que está visualmente muy bien trabajada. Tiene climas, tiene esta especie de pulso y de relato clásicamente policial, pero a la vez también tiene lo sensorial, porque como este tipo tiene esta especie de mentalidad que se concentra en detalles y vas viendo cosas, como que quizás encuentra un detalle de algo y estás viendo lo que él ve, entonces te mete en un mundo un poco de fantasía también, como de la cabeza de esta persona. Y no, también fue muy interesante. Creo que es una película muy, muy interesante de montaje, ¿no? Es interesante el montaje de esa película. Es como que tiene algo bastante sensorial. Después uno, qué sé yo, puede hablar un montón de cosas, pero me pareció como un director que tiene muy en claro el lenguaje audiovisual. Voy a referenciar. Este tema de edición, no sé si usted se fijó bajo el criterio de los Rosales del 84, de David Leitzik, que es una actuación de Darín, pero está actuando con monstruos del cine argentino. O sea, se me hizo similar, pero no sé si de pronto se inspiró en ella o solo es cuestión de perspectiva. Vos decís que es una de un barco, ¿no? Mm, Sí, no, yo no creo que se hayan basado en eso, por lo menos no me enteré que se hayan basado en eso, pero me acuerdo de esa película, estaba buena esa película, muy buena. es muy clásica. Y bueno, ya me acuerdo de además, pero ahora, el tema del relato salvajes. Cada vez que se vio el relato salvajes, yo creo que el episodio, aparte de Bombita, que es el favorito, a mí me dolió mucho ver el de tema de la actuación de Leonardo Sbaraglia.
¿cómo va a ser posible que para atropellar a alguien se te pincha el carro? O sea, No, bueno, Relatos Salvajes es como otra cosa. Yo creo que es como. Damián Cifrón es como. Me imagino que también en Colombia llegó los simuladores y todo lo que él hizo. También Tiempo de Valientes. Entonces todo, digo, todo. Damián es un genio. Yo creo que es claramente un genio. Y Relatos Salvajes realmente es algo muy singular, ¿no? Realmente es como. Además, Damián es un director muy integral. O sea, él. En general, cualquiera de estas películas que estamos viendo, en general, ¿no? Salvo quizás La Antena, por el nivel de postproducción que tuvo, pero en general en Argentina hay un nivel industrial bastante bueno, muy bueno, pero se produce bastante rápido. Es como que en general, por una cuestión presupuestaria, de alguna manera es como que una película se filma, ahora se filman en menos, pero en un momento se filmaban en 6 u 8 semanas y se editaban en 4. O sea que digo, era como, en 12 semanas estaba lista una película. Relatos Salvajes no es así, llevó más tiempo y a la vez también Damián es como que está en cada detalle. Entonces Damián la escribe, Damián la dirige y Damián también edita. Entonces digo, está en todo, está en todo. También estuvo como muy metido con el diseño de sonido, está en todo. Entonces, es una película que llevó mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que el resultado es otra cosa. Es como realmente, viste, son esos directores que están en el pulso de cada toma, de cada ritmo, de cada música. Es realmente muy meticuloso, muy meticuloso. Es algo que quizás hoy en día no hay tantos de ese tipo de directores. Acuérdate que, por ejemplo, antes era bastante común, pero te tenés que ir muy, qué sé yo, si Kubrick hacía una película, no, vos no sabías cuándo la terminaba. O sea, él te avisaba cuando la terminaba. Lo mismo que capaz que Chaplin también. Hay películas que han tardado 6 años en terminarlas. Entonces digo, es otra cosa, es más como una necesidad de expresión personal y que la van desarrollando desde el guión, la dirección y la terminan de moldear en el montaje. No digo que sea el único, hay muchos en Argentina directores que también hacen lo mismo. Es alguien que lo ha hecho con una escala muy grande, ¿no? Porque en general los que tienen esa libertad a veces son películas muy chiquitas, son películas muy, muy chiquitas y van en otro enfoque del de Damián. Damián va hacia un cine pop, de alguna manera. O sea, él trata de hacer algo con lenguaje muy bien hecho, pero popular. Y realmente lo logró porque la película se volvió un fenómeno popular en todo el mundo. Fue nominada al Oscar, ganó el BAFTA. Casi todo lo que hace Damián es un fenómeno popular, ¿viste? Es como un cineasta, yo te diría, bastante clásico en su cuestión formal, pero que termina impactando fuertemente en los espectadores de una manera popular. Que tengo una en particular y es referente en que mayormente en los actores que se han puesto interesantes respecto a los roles, cómo manejan la tensión. En alguna manera, yo no sé, pero en el actor Darío Grandinetti siempre hay esa necesidad de que lo veamos como algo insoportable, ¿no? Entonces, no sé si en las ediciones el director o Damián te quiso decir, pon a Grandinetti que dé un dolor de cabeza en alguna parte, porque No, no, no creo que a vos te pareció insoportable Grandinetti, sí. en los papeles, no, el actor es un Ah, amor de no, 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 persona, no. pero Ah, los ah, no. personajes es un dolor de cabeza ¿Pero en total. cuál? ¿En el del avión? ¿Decís en el corto del Sí, avión? sí, en esa parte. Lo que pasa es que sí, yo no creo, no, no es que me pidió nada puntual, ni creo que haya buscado algo. Lo que pasa es que como es un personaje, yo creo que te puede pasar eso porque el diseño emocional de ese corto es un personaje que empieza a hablar mal de otro, ¿no? Habla mal de Pasternak, y lo trata mal y dice no sé qué, entonces, y a la vez también está tratando como de levantarse a la chica. Entonces yo creo que puede ser que uno diga, bueno, basta, es muy pedante este tipo, pero, pero yo sí, no creo que Damián lo haya pensado
solamente como un personaje unidimensional para que sea pedante. Ahora, pensemos que hay algo de lo que vos decís en todos los personajes de ese avión, porque de alguna manera lo que está construyendo él, lo que pasa es que el que más desarrolla eso es Grandinetti, pero lo que está construyendo él ahí es que todos esos le hicieron algo a Pasternak. Entonces, de alguna manera, en poco tiempo te tiene que condensar que, bueno, sí, como que fue malo en este examen de música, fue malo en lo otro, este lo cargaba, el otro no sé qué, la chica lo dejó por otro. Entonces digo, vas como cargando, es como que todo te va cargando y bueno, al final los mata a todos. Es como es el diseño, pero no creo que particularmente sea para que, como, no es por Grandinetti, es porque el papel de él está diseñado para ser un tipo que vos entiendas que le hizo algo, no sé si malo, porque digo, él tenía derecho a no aprobarlo en un examen o algo, ¿no? Pero se va cargando en vos algo, pensá que a Pasternak nunca lo es, y realmente es como un personaje que vos te lo imaginás, y incluso está el psicólogo, y termina matando a los padres también, es como estrellando un avión contra los padres, es como, es muy bueno el corto, me parece muy bueno como incluso Sí, como es que Damián como guionista es brillante, como director también, como editor también, o sea, es muy bueno, es muy, muy bueno. es como una gira de tuerca como Hisco. Bueno, ahí parecido porque no se ve la persona eso, pero claro, el referencio también de Grandinetti y otros lugares que son espectaculares, pero eso es un dolor de cabeza. Carne de neón y rojo. Hasta ahí, ya, solo digo ¿Pero eso. por qué? ¿Que ahí también te pareció lo mismo? Uy, sí, o sea, puede ser que el protagonista del rojo sea algo, sea diferente, pero es que no se soporta. Está Porque, buena, Rojo, buena película, muy buena película. Es muy que distinta. algo muy diferente a lo que ha hecho Grandinetti. Entonces, eso es algo que hay que destacarlo. Y bueno, me hizo referenciar del tema de Daniel, que también tiene otra cosa que se llama, que puede ser también inspirada en lo que tú hiciste. En tesis, si no estoy mal, es en El Aura. El Aura es una película de Darín. Puede ser, pero Tiene, es viste que tiene como cosas en. Sí, yo no creo. No, son películas diferentes, o Kubrick. pero como en el aura, él también tenía como esta especie de auras, ¿no? Pueden tener algún tipo de. Como que uno puede decir, son medio parientes, ¿no? Algo. Y sobre todo lo que tenía en el aura, son diferentes, son muy distintas las películas. Porque en una es un abogado, pero es una especie de detective, y en la otra es una película más mental, ¿no? En un momento ya, en el aura, no sabes, hay un momento en donde no sabes si lo que está pasando o no. Es un poco, va un poco hacia ese lado, la realidad. Pero sí, pueden tener algo de parentesco, ¿viste? Porque también en el aura es alguien que tiene como una especie de memoria fotográfica, ¿no? Como que se acuerda los números de serie de algo y todo. Sí, claro, sí, no creo que se hayan inspirado, porque conozco por lo menos a el guionista de tesis y todo, pero si vio el aura y ves esta, podés decir, como que son primas. Sí, como parientes lejanos, pero solamente es como diferenciante. Es que en el tema de Darín, cerrando todo el círculo, el tema de referencias, es en el aura es un taxidermista. Y Sí, en Copley es el tema de algo de la guerra. Y sí, cierra. sí, Todo se claro. entrelaza. O sea, hasta ahí termino. O sea, prácticamente ya tanto Darío explora otros conceptos más. Entonces, Pero es decir, una. pero qué vínculo le ves ¿qué decís? El aura y Koblik. Sí, o sea, que termina y ya Darín hace papeles distintos. Desde el aura y Cole ya es un salto más. Cambió, decís. Cambio. Sí, Claro. porque eran distintos tiempos, ¿no? En el tema de las décadas, por así Sí, decirlo. igual no sé si están así, ¿eh? Porque si vos lo ves a Ricardo en películas anteriores, digo, no sé.
O sea, tenés el mismo amor, la misma lluvia, y es otro tipo de papel. Tenés el hijo de la novia que hace otros papeles, no necesariamente esta especie de o detective o militar o no sé. Sí, son distintos, son distintos. Bueno, ya, y hasta Eternauta, pero ya lo último Ah, ¿el terminé. Eternauta? A mí me encantó, sí, sí. No tuve nada que ver con ella, pero sí me encantó. Sí, es una referencia. Y por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Yo creo que en una palabra nada más, yo te diría, a ver, una palabra, porque el editor es como un, si te dijese dos palabras es como una especie de actor invisible, ¿viste? Pero es como, yo creo que un poco va por esa línea, es como que es alguien que lo que está haciendo de alguna manera colabora con una estructura emocional de una película, con el ritmo, con la estructura dramática, con el guión, porque de alguna manera el guión se transforma en la edición y vos no estás leyendo un guión, estás viendo el editado, entonces quizás algo que empezaba por un lado termina empezando por otro lado, o las escenas cambian de lugar, o se eliminan algunos diálogos, entonces digo, sí, yo creo que me gusta mucho eso como de especie de actor invisible, como que uno es alguien que está operando por atrás y de alguna manera muchas veces cuando la película en sí misma mejora, vos lo que estás viendo es buenas actuaciones, porque lo que vos seguís es a los actores, la historia, el ritmo, pero para que eso se produzca tiene que estar bien editado. Y lo has hecho bien, así que te felicito por eso y vamos a tomar la foto como despedida. Pablo, este es tu espacio para que digas redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a seguir todo su edición hasta Yellow. Bueno, un saludo para todos los amigos de Colombia y sigan viendo cine colombiano, argentino, latinoamericano, de todos lados. Y realmente creo, yo he estado en Bogotá, estuve editando con Sergio Cabrera, por ejemplo, sé que es un amigo, que es un grande, que es un gran director colombiano. Así que esperemos que nuestro cine siga creciendo y es muy importante mantener el lenguaje de cada uno de nuestros países porque creo que la particularidad nos enriquece, ¿no? O sea, está bueno ver cine de todo el mundo y cada cine tiene su particularidad y eso es lo más interesante. No, Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad. Como digo, weekend, happy week. Y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos. Un abrazo Oh, un grande. fuerte abrazo. Vamos. Chao, Chao. chao.